hermanos, bienvenidos a este servicio especial de adoración. Hoy, domingo 31 de enero del 2021, sabemos que los tiempos nuevamente están difíciles. Sin embargo, queremos invitarles a cada uno de ustedes a poder disfrutar de este servicio de esta mañana. Buenos días, hermanos. Estamos de verdad muy contentos de saludarles y esperamos que todos estén conectados al mismo tiempo, a pesar de las circunstancias, el poder estar juntos alabando y adorando a nuestro Dios. Así que te animamos a que puedas disponer tu corazón para adorar al Señor y sobre todo prepararte para que la palabra del Señor pueda bendecir tu vida. Dios nos bendiga. Buenos días, amada Iglesia de Breña. Sean ustedes bienvenidos a este servicio dominical. Esperando se encuentren bien con sus familias, siendo guiados y fortalecidos por Dios en este tiempo, aprendiendo a confiar más en Él. Quisiera que me acompañen en la lectura del Salmo 34, que dice: Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó, y le oyó Jehová, y lo libró de todas sus angustias. Acompáñame en oración. Padre, Dios eterno, Señor, muchas gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias por tu infinita bondad, Señor. Gracias porque podemos alabarte en este tiempo, Señor, porque podemos orar, acudir a ti, Padre Santo, en momentos buenos, en momentos malos. Tú nos escuchas, Señor. Escucha nuestras oraciones, Padre. Queremos hoy aprender más de ti, Señor, y ayúdanos a estar atentos a tu voz, Padre Santo. Gracias, te entregamos este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. A continuación, tendremos un tiempo especial alabando a nuestro Dios. Condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios, al que venció, al Cordero daremos gloria y honor, al que su vida entregó, digno es de adoración, al que venció, al Cordero daremos gloria y honor. Al que su vida entregó, digno es de adoración. Oh, 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 oh. No hay más temor ni condenación para los que están en Cristo. Él lo prometió, vida y salvación para todo aquel que puede creer. Cristo ya venció, Él se levantó, la muerte no pudo con su poder. Dios lo exaltó y lo coronó, Él es el Señor de toda creación. Sentado está a la diestra de Dios.
clavadas en la cruz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para los pecadores rasgador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la más profunda mar, fuente preciosa para el rasgador, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. ¿Quién me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre.
la sangre trajo sanidad y paz. Solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Que me puede dar perdón, solo de Jesús la sangre y un nuevo corazón, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Precioso es el raudal que limpia todo mal. No hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, solo de Jesús la sangre. Bien, hermanos, en este espíritu de adoración al Señor, yo le invito a abrir su Biblia en el Salmo 91 y vamos a tener un tiempo de oración. Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios, en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que huele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. El Salmo 91 es un salmo que nos recuerda que Dios es nuestro refugio. Pero esta promesa y esta afirmación de Dios en su palabra se cumple perfectamente en la persona de Jesucristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 16, en el verso 33, nos recuerda las palabras de nuestro Señor. Estas cosas les he hablado para que
tengan paz. En el mundo tienen tribulación, pero confíen, pues yo he vencido al mundo. Vamos a dirigirnos a nuestro Señor en oración. Oremos. Gracias, Señor, bendito Dios, por la oportunidad que tú nos das de correr hacia ti. De poder, Señor, buscarte y encontrar un perfecto refugio. Un lugar donde vamos a estar seguros, donde tú vas a rodearnos con tus brazos, Señor, de amor. Y nada ni nadie puede lastimarnos. Gracias, Señor, y ayúdanos a poder obedecer tu palabra, a poder permanecer santos como tú eres santo, Señor, para que nuestra comunión contigo permanezca vigente, Señor, y podamos gozar de tu presencia. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por nuestro Salvador, quien hizo posible estar en tu presencia. Señor, en esta mañana queremos reconocerte como la fuente de toda la esperanza que necesitamos. Fe, Señor, no es no tener miedo. Fe es tener confianza en medio de la dificultad. Y te damos las gracias, Señor, porque tú estás preocupado por cada uno de nosotros. En medio de esta situación que nos ha tocado vivir, en medio de la incertidumbre, muchas veces en medio de la desprotección, de la desesperanza, tú nos recuerdas que tú eres nuestro refugio, que tú eres nuestra protección, que de ti, Señor, viene toda la confianza y esperanza que necesitamos en medio de la dificultad. Oramos, Señor, por todos aquellos que en estos momentos están atravesando situaciones que los están llevando, Señor, a ponerlos contra la pared y quizás experimentar temor, inseguridad, desesperanza. Oramos, Señor, por todos aquellos que están sufriendo la enfermedad de este virus y otras enfermedades. Señor, que podamos recordar en esta mañana y que ellos puedan recordar de manera especial que en la cruz no solamente tú llevaste nuestros pecados, es tu palabra que llevaste también nuestros dolores y nuestras enfermedades. Todo cuanto necesitamos, Señor, lo hallamos en la persona de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Padre, danos el ánimo que necesitamos. Danos la fuerza, la valentía, el gozo en medio de la prueba que tanta falta nos hace. Recuérdanos, Señor, cada una de tus promesas y glorifica tu nombre, Señor, en nuestras vidas, en medio de estas circunstancias. Oramos, Señor, en el nombre de Jesucristo, en aquel en quien podemos hallar no solamente vida, sino victoria y esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, sigamos disfrutando de este servicio y preparemos el corazón para escuchar la palabra de nuestro Dios. En este tiempo daremos gracias al Señor por permitirnos estar conectados y continuar haciendo iglesia desde nuestros hogares. Permanezcamos unidos como familia en Cristo, meditando en su palabra, dependiendo de la oración, alabando su santo nombre y testificando de Él a todos los que nos rodean. Oramos para que en este tiempo podamos seguir creciendo y viendo los frutos del Espíritu Santo en nosotros, llevando la palabra de Dios a nuestros familiares y amigos. Esta es la oportunidad que Dios nos está dando. Que esta situación nos desafíe a reflejar la gloria de Dios en cada lugar. Seamos sal y luz. Oramos también para que en cada lugar a donde llegue esta transmisión sea glorificado el nombre de Jesucristo y muchos ojos puedan ser abiertos a la verdad. Por tanto, podemos seguir ofrendando con corazón alegre a nuestro buen Dios y ser partícipes de la obra que Él hace en Breña. A continuación, podrás ver las cuentas de tesorería para los diezmos y ofrendas.
También podrás visualizar las cuentas de misiones y ayuda social, la cual está destinada para apoyar las misiones y la compra de víveres para dar soporte a las familias que atraviesan dificultades en este tiempo. Confiamos en que Dios tiene el control de todo y que seguirá cuidando de nosotros. Recuerda, somos iglesia, somos alianza, somos Breña, somos familia. Dios te bendiga. Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos al tiempo de diezmos y ofrendas. Permítame compartirle Proverbios capítulo 3, versos del 9 al 10. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Acompáñenme con unas palabras de oración. Padre bendito, Señor, gracias te damos en esta mañana, porque tú, Señor, nos permites darte a ti, Padre, lo que te pertenece. Gracias por el privilegio de poder diezmar y ofrendar, Padre bendito. En nuestro corazón y en nuestra vida hay gratitud hacia ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el proveedor de todas las cosas y que a ti, Señor, te pertenece todo. Y a ti, Señor, elevamos estos diezmos y ofrendas. Bendito seas, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén, hermanos. Los invitamos a continuar con el servicio. Amados hermanos, a continuación vamos a tener un tiempo especial de alabanza a nuestro Dios. Su vida no escatimó, hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar por su amor. Yo viviré de su de su grande amor,
Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Amados hermanos, sean ustedes bienvenidos a este servicio, a este culto de adoración. Como ustedes comprenderán, ya con las nuevas restricciones no podemos salir de casa, así que por eso estamos haciendo este video para ustedes. A lo largo de todo este mes de enero, el pastor Adrián ha estado predicando una serie instructiva los días domingos y al menos una vez al mes vamos a hacer un pequeño paréntesis donde estaremos predicando una serie que he titulado Pedro y los 5 llamados de Dios para la iglesia. Esta serie de predicación está basada en la primera epístola de Pedro. Y el día de hoy vamos a ver de esa serie de 5 llamados, vamos a hacer el primer llamado. Y hoy vamos a ver un llamado a la santidad. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo del 13 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 13 al 21. Te voy a pedir que puedas seguir conmigo en la lectura. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia,
sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santos. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Qué te parece si oramos para poder iniciar este tiempo? Dios y Padre Santo, a ti te damos toda la gloria y el honor. En esta hora, Padre, venimos a tu presencia para meditar en tu palabra, para que nos instruyas por medio de ella, para que podamos entender la importancia de ser santos así como tú eres santo. Alabado sea tu nombre. Oramos en el bendito y santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. A lo largo de toda esta meditación que vamos a tener en esta mañana, vamos a revisar 3 puntos principalmente. El primero de ellos se encuentra en el verso 15 al 16, donde dice específicamente que estamos llamados a la santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Ese es el primer punto. Vamos a tener también un segundo punto, que lo encontramos en el verso 17. Y ese punto es que nosotros estamos llamados a la santidad porque Dios juzgará nuestras obras. Y un tercer y último punto está en el verso 18 y 19, donde dice que estamos llamados a la santidad porque Dios la pagó con la sangre de Jesucristo. ¿Ok? Entonces vamos a revisar estos 3 puntos a lo largo de toda esta meditación. El primer punto, estamos llamados a la santidad porque Dios es santo. El versículo 15 y 16 va a decir, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y aquí nos podemos hacer una pregunta. Vamos a resolver dentro de este punto 3 preguntas. La primera de ellas es, ¿qué significa ser santo? Y es que santo significa ser apartado para una relación con Dios. Permíteme que podamos estructurar un poquito todo este punto de ser apartados. En primer lugar, nosotros somos apartados por Dios, pero también somos apartados para Dios, y por último, somos apartados para conocer a Dios. El libro de Éxodo, en el capítulo 19, antes de que el pueblo de Israel tuviese la dicha de poder recibir las tablas de la ley, los 10 mandamientos, Éxodo 19 nos muestra los versículos del 4 al 6, que Dios les recuerda a los israelitas que ellos vieron lo que el Señor hizo con los egipcios. Y eso era una referencia de todo cómo Él los sacó de Egipto y cómo los hizo pasar por el Mar Rojo. Pero en segundo lugar también enfatiza Dios que dice que los tomó como sobre alas de águila y que los ha traído hacia sí mismo. Dios dice, los he traído a mí. Y es que la idea de ser llevado sobre alas de águila nos remonta a la guía sobrenatural y la provisión de Dios en el desierto. Y en tercer lugar, Dios señala que Él los había llevado a sí mismo, hacia sí mismo, implicando que los había llevado a la presencia espiritual de Dios en el Sinaí. Vemos a dónde fue llevado el pueblo por la gracia de Dios. ¿A dónde fue llevado? Al monte de Dios, al Dios mismo. Y es que es muy fácil
hoy en día estar tan inmersos en los asuntos de la vida diaria que olvidamos nuestra verdadera identidad y nuestro verdadero propósito. Y sobre todo en un mundo que dice que debemos centrarnos en nosotros mismos. Tenemos nosotros que detenernos y entender que Dios nos ha apartado para que nos enfoquemos en Él y en su reino. Primeramente buscad el reino de Dios y su justicia, va a decir la palabra de Dios. Cuando nuestra conducta, cuando nuestra actitud, cuando nuestras acciones muestran algo diferente, totalmente diferente a lo que decimos nosotros como cristianos, somos inconsistentes. Ser apartado debe llevarnos a tener consistencia en la manera en cómo vivimos nuestras vidas. Pero ser santo no solamente significa ser apartado por Dios, sino que también implica ser apartado para Dios. Nuevamente, tenemos como referencia el texto de Éxodo capítulo 19, pero ahora en los versículos del 10 al 15. La idea detrás del concepto de santificar es consagrarse o purificarse, es decir, estar apartado para un propósito. Dios, en este contexto de Éxodo 19, les estaba recordando al pueblo que ese pueblo le pertenecía a Dios, que ellos le pertenecían a Dios. Y es que la santidad es, si no tiene una relación íntegra con Dios, deja de llamarse santidad. El pueblo debía prepararse. El Señor había diseñado algo así para que ellos tuvieran una idea de lo que significaba el ser santificado. Y es que el pueblo debía prepararse, no solamente purificándose espiritualmente, sino que Dios les indicó que debían lavar sus vestidos y también sus cuerpos. Después de terminar estos actos de preparación y de purificación, ellos debían marcar límites, marcar una frontera alrededor del monte Sinaí, creando una zona que nadie podía cruzar debido a ¿qué? A la santidad de Dios. De lo contrario, si ellos traspasaban estos límites, iban a morir. Pero Dios en su bondad quiso, o mejor dicho, no quiso que los israelitas, sin darse cuenta o por error, pudieran tropezar y caer dentro de esa zona delimitada para su santidad, y por eso era necesario que se marcaran estos límites. Hermanos, hoy en día todos nosotros batallamos con el pecado, pero la clave de todo eso, ¿qué cosa es? Confesar el pecado. ¿Y qué cosa es confesar? Coincidir con Dios que algo que nosotros hemos hecho es pecado. Y no solamente debemos confesarlo, sino que debemos arrepentirnos. Es decir, si estábamos yendo en una dirección, ahora vamos en la dirección opuesta. Apartados, nos apartamos de ese pecado. Y aparte, debemos evitar volver a cometer ese pecado en el futuro. Y es que hoy en día demasiadas personas creen que sus vidas están en pequeños como compartimientos individuales, separados uno del otro. Piensan que su vida de iglesia es solamente para los días domingo, piensan que su vida social es un espacio que es únicamente para ellos, o su vida de casa o su vida estudiantil o del trabajo son compartimientos separados. Nosotros como creyentes somos apartados para poder ser santos en todos los aspectos de nuestra vida. Todo en la vida del creyente está entrelazado. Todas estas cosas entran dentro de nuestra obediencia a Dios y no pueden ser separadas. Por eso Dios nos ha apartado, nos ha separado para Él. Pero no solamente Dios nos ha apartado, hemos sido apartados por Él, hemos sido apartados para Él, sino que hemos sido apartados para conocerle a Él, para conocer a Dios. Nuevamente, el texto de Éxodo 19, pero esta vez el versículo 16 al 19, nos va a dar a entender, ¿no? Cuando uno examina toda la Biblia en su totalidad, encontramos que cuando Dios confronta a su pueblo, se producen fenómenos como truenos, relámpagos, temblores y muchas otras cosas.
Y encontramos en este texto de Éxodo 19, del 16 al 19, un contexto muy parecido. Y es que ahora el pueblo que estaba recibiendo la ley al cual le había pedido Dios que se santificara, estaba presenciando, estaba presente delante de Dios, de ese Dios santo, el cual se estaba comprometiendo a cumplir, ese pueblo se estaba comprometiendo a cumplir delante de Dios una serie de leyes, todo un conjunto de leyes que lo atarían siempre para Él, y no solamente ellos con Él, sino ese Dios santo con ese pueblo. Y es que algo que nosotros debemos tener en cuenta es que ese Dios santo, cuando aparece, siempre lo hace con la expectativa de que su pueblo sea santo. Por eso nosotros debemos acercarnos a Dios sabiendo que Él es supremo, que es omnisciente y todopoderoso. Cuando lo adoramos, necesitamos entender que Él es asombroso, que es incomprensible y que tiene el control absoluto de todo. Después que nosotros podamos entender que Él nos ama y nos aparta, y después de prepararnos para poder adorarlo a través de la confesión, el arrepentimiento y la reconciliación, debemos adorarlo con la expectativa de encontrarnos con Él. Hermano, algo que tienes que recordar es que a nosotros, a sus hijos, a la iglesia, se nos ha dado el privilegio de conocer al Dios del universo. De esta misma manera es que nosotros no solo nos encontramos con Dios en la iglesia, sino también en las actividades cotidianas nuestras. De manera que yo te invito a que podamos orar y pidiéndole, que le pidamos a Dios que mantenga nuestros ojos abiertos para verlo hasta en los hechos más insignificantes de nuestro día a día. Hemos revisado hasta aquí esta pregunta, ¿qué significa ser santos? Pero ahora podemos hacernos la siguiente pregunta dentro de este primer punto. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios santo? En primer lugar, ya lo hemos mencionado, reconociendo nuestro pecado, confesando, retribuyendo y aceptando el perdón por medio de Cristo. Y es que nuestro Dios, por su amor que es simplemente admirable, nos da la oportunidad de que restauremos nuestra relación con Él. Y en esta pregunta hay algunos puntos. En primer lugar, debemos reconocer que somos culpables. Para poder acercarnos a ese Dios santo debemos entender y reconocer nuestra culpa. Y si tú revisas Levítico 5, los versículos 1 y 4, vas a dar a entender que la persona que peca va a ser culpable. Es contado como culpable. Y es que cuando nosotros pecamos, cargamos con culpa. Fíjate tú cuando pecas. ¿Acaso no llevas culpa dentro de ti? Por supuesto. Y lo primero que nosotros debemos hacer es reconocer que esta culpa es causada ¿por qué? Por el pecado que hemos cometido. Pero reconocer la culpa es admitir, reconocer y aceptar la maldad de nuestro pecado e incluso aceptar las consecuencias. Recuerda, la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. Reconocer que se es culpable ante Dios es algo más que admitir superficialmente que hemos pecado. Significa reconocer y hacernos cargo de ese pecado y de las consecuencias que pueda traernos a nosotros y potencialmente a otros también. Porque cuando pecamos no solamente pecamos contra Dios, muchas veces también pecamos contra otras personas. Y es ahí donde el Espíritu Santo hace un trabajo interno en nosotros, porque el Espíritu Santo tiene la responsabilidad de confrontarnos con nuestro pecado. Y eso es para nuestro bien, entender que hemos pecado, porque entonces seremos capaces de buscar el perdón y el arrepentimiento. En primer lugar, debemos reconocer la culpa, pero en segundo lugar también debemos arreglar cuentas con Dios. El mismo capítulo 5 de Levítico, los versículos 5, 14, 15 y 16, nos muestra que el Señor había
puesto como que un sistema para poder restaurar la comunión con Él. Y todo el tema de sacrificios, el sacrificio de un animal, como se hacía en el Antiguo Testamento, hoy en nuestros días ya no se requiere. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue el sacrificio definitivo, porque Él pagó el precio por nuestros pecados. ¿Al morir en dónde? Al morir en aquella cruz, ¿verdad? Y es que los pecados nuestros fueron puestos sobre Jesús en la cruz del Calvario. En el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la confesión lleva implícita la idea de apartarse del pecado que se ha cometido y poner la mirada en el camino de la rectitud. Confesar, en el sentido bíblico de la palabra, implica estar de acuerdo con Dios en que nuestro comportamiento o la falta esa falta, que es un mal grave, va en contra de la naturaleza santa de Dios. Y es que Dios nos muestra su misericordia, ya que aun cuando hemos pecado, Él nos da la oportunidad de ser libres del castigo del pecado por medio de la muerte y la resurrección de Jesucristo. No importa lo que ustedes hayan hecho, no importa el pecado que hayan cometido, Jesús pagó el precio definitivo por ello. De manera que arreglar las cuentas con Dios es esencial en este camino hacia la santidad. Cuando nuestro pecado afecta a otras personas, tenemos también que arreglar cuentas no solamente con él, sino también con aquella persona a la que le hicimos daño. Y esto me recuerda las palabras del hijo pródigo, no sé si recuerdas. Padre, cuando se acercó a su padre, Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. Esas deben ser nuestras palabras cuando pedimos perdón a Dios, que no solamente le hemos hecho daño a Dios mismo, sino que también a la otra persona. Pero no solamente debemos reconocer la culpa, no solamente debemos arreglar cuentas con Dios, sino que también debemos reparar el daño. Levítico capítulo 6, versículo del 1 al 7, nos va a dar un vistazo, un panorama de cómo era el sistema que se había formado para la restauración, para reparar el daño que se había causado. Y es que en el Antiguo Testamento se requería que la persona devolviera todo lo que había tomado por alguna artimaña, por malas artes, por robo, y también agregar la quinta parte junto con el objeto que se había dañado o robado. Después de haber devuelto el objeto y de haber añadido esta quinta parte del valor de ese objeto, la persona que había cometido la falta debía llevar un cordero sin defecto hacia donde estaba el sacerdote para poder expiar su pecado. Y es aquí donde nosotros vemos esos dos aspectos o elementos fundamentales para poder restaurar la comunión con Dios. En primer lugar, resarcir el daño con la persona a quien hemos fallado. Y por otro lado, ese cordero que se llevaba a la presencia del sacerdote para poder ser sacrificado, debía ser la parte en la cual nosotros estamos restaurando nuestra relación con Dios. Hermanos, Dios nos ha apartado para que no vivamos de acuerdo con los estándares de esta sociedad y para que nosotros estemos apartados de sus prácticas pecaminosas. Volver a la santidad de vida implica encargarse del pecado, es decir, debemos reconocer que hemos pecado y buscar la restauración con el Señor y con las personas contra quienes hayamos pecado. En este primer punto hemos revisado la primera pregunta, que era ¿qué significa ser santo? Luego hemos respondido la segunda pregunta, que dice ¿cómo puedo acercarme a un Dios santo? Mediante el reconocimiento de la culpa, arreglando las cuentas con Dios y restaurando el daño causado. Pero hay una tercera pregunta dentro de este primer punto. Hemos entendido que apartado, la santidad, tiene que ver con que hemos sido apartados para poder tener una relación con Dios. La pregunta es entonces, ¿de qué soy apartado? Si apartado he sido yo, he sido tú, para poder tener una relación con Dios, pero también hemos sido apartados para no pecar
y hemos sido apartados del mundo. Y es que aquí entran algunos aspectos, unas 3 cosas que era lo que Dios en aquel entonces, en la época de Moisés, salidos del desierto, o mejor dicho, en el desierto, el Señor como que estaba prefigurando lo que hoy en día vamos a conocer. Hay algo que la sociedad que está a nuestro alrededor quiere. Y para ello nosotros vamos a revisar Levítico capítulo 18, versos del 1 al 5. En el texto de Levítico capítulo 18, versículos del 1 al 5, como hemos visto anteriormente, la idea de santidad es apartados del mundo y apartados para Dios. Dios estaba llamando a Israel a vivir vidas santas, siguiendo los mandamientos que Él ya había dado. Tanto los egipcios como los de la tierra de Canaán practicaban cosas que eran detestables, aborrecibles a los ojos de Dios. Los israelitas no debían imitar estas costumbres, ya que al no participar en las costumbres de quienes les rodeaban, los israelitas se iban a distinguir de los demás. Es fácil para nosotros ahora poder mirar atrás, poder mirar a Israel de aquel momento y condenarlos por apartarse de Dios. Sin embargo, cuando evaluamos nuestras propias vidas a la luz de la palabra de Dios, las influencias sociales contrarias a la Biblia suelen ser muy ligeras, muy escurridizas, por así decirlo. ¿Como qué cosas? Por ejemplo, la música que se promueve hoy en día, los programas de televisión, las películas o las series con contenido abiertamente en contra de Dios, con la finalidad de normalizar eso en la mente de muchas personas, incluyendo la mente de nuestros hijos. Las ideologías y esos líderes de opinión cuyos mensajes son totalmente opuestos a Dios. Esta sociedad está preparando el camino para lo que va a venir en el futuro. Sin embargo, estamos llamados ¿a qué? A ser sal y luz en este mundo, que día a día se está corrompiendo cada vez más. No nos dejemos llevar, hermanos, por las corrientes de este siglo, sino por el contrario, vayamos contra corriente, siendo diferentes a causa de Cristo en nuestras vidas. ¿De qué nos debemos apartar? En primer lugar, de lo que esta sociedad quiere, de las modas. Pero hay otra cosa de la cual nosotros debemos apartarnos, de las prácticas pecaminosas. En aquel entonces, cuando Dios le dice a Moisés una serie de cosas, una lista de actividades, cuando tú revisas Levítico 18, versículo 20 al 26, vas a ver que Dios le da una lista de actividades que estaban prohibidas practicar para Israel. ¿Y qué cosas había dentro de esta lista? La inmoralidad sexual, sea con personas o con animales, el sacrificio de niños, profanar el nombre de Dios, el homosexualismo, entre otros. Luego Dios, en el texto de Levítico, después de darles esta lista completa, termina diciendo una declaración que resume todo esto. Y les dice: no hagáis ninguna de estas abominaciones que practican las naciones que yo hecho delante de vosotros. Y es que una persona que dice ser cristiana puede profanar el nombre de Dios simplemente con su comportamiento o simplemente con una mala actitud en la sociedad de hoy. La Biblia, y no esta sociedad, debe ser nuestra norma para determinar nuestra santidad. La Biblia, no la sociedad. La palabra de Dios es la que nos muestra qué cosas están bien y qué cosas están mal. De manera que nosotros debemos seguir el principio de separarnos de esas prácticas pecaminosas sin importar en dónde se hagan, ni cuándo, ni quiénes las realicen. En esta tercera pregunta, ¿de qué estamos apartados? En primer lugar, debemos apartarnos de lo que esta sociedad quiere, debemos apartarnos de las prácticas pecaminosas, pero por último hay una tercera práctica que nosotros debemos alejarnos y apartarnos, y eso es de la falsa espiritualidad. En la época de Moisés, en el mismo Levítico, pero ahora en el capítulo 20, versículos del 6 al 8, el pueblo de Dios estaba entrando en tierra de Canaán, ¿verdad? Estaba
estaba camino a Canaán, mejor dicho. Entonces Dios les da una serie de normas para cosas que no debían hacer. Y es que el pueblo de Israel, cuando iba a entrar a Canaán, Israel se iba a enfrentar con diferentes tipos de prácticas como el ocultismo, como la adivinación por los muertos o necromancia, como se le conoce. E incluso estaba prohibido consultar a médiums o fantasmas, ¿verdad? El pueblo debía mantenerse consagrado, debía mantenerse apartado de las prácticas pecaminosas, viviendo una vida santa, por una razón, que es la que especifica Levítico 20:26. Porque yo, Jehová, soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esa era la razón principal. Ustedes no deben consultar a agoreros, adivinos, ni nada por el estilo. ¿Por qué? Porque yo soy santo y a ustedes los he apartado, los he santificado para que sean míos, para que sean mi pueblo, para que sean mi nación santa. Hermano, la naturaleza de Dios es ser santo. Por eso Isaías va a decir que Dios es santo, santo, santo. Si nuestro Dios es santo, entonces su pueblo debía reflejar esa misma naturaleza. En la sociedad actual puede ser tentador recurrir a otras fuentes de conocimiento espiritual. Sin embargo, la Biblia enseña inequívocamente que esto es una locura, porque esto representa una actitud espiritual muy peligrosa que puede llegar a ser mortal para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un Dios que es Dios. Él es todo, Él es suficiente. No hay necesidad de buscar dirección en ninguna parte. Hoy los cristianos que creen cumplir las ordenanzas de la palabra de Dios por sí mismos, sin la ayuda del Espíritu Santo, también se engañan. Porque es Dios quien nos santifica, es decir, quien nos aparta y nos convierte en sus hombres y mujeres santos. Podemos y debemos cumplir su palabra porque la palabra de Dios es alimento para nuestra alma y corrige nuestros errores. Sin embargo, solo el poder de Dios mismo nos mantiene apartados del mundo. Cualquier compromiso con el mundo es conocido como un adulterio espiritual. No hay ningún tipo de espiritualismo pagano que pueda ser aceptable para Dios. Aunque en la actualidad tal espiritualismo pueda adoptar muchas formas, como libros, música, película, etcétera, etcétera. Pero como cristianos debemos ejercer el discernimiento en cuanto a lo que vemos y oímos. Y la única forma de ejercer ese discernimiento es por medio del poder del Espíritu Santo que nos aparta del adulterio espiritual del que Dios nos advierte en estos pasajes que hemos leído. Para poder terminar este primer punto, indicarte lo siguiente: si tú eres papá de adolescentes o de jóvenes, estos 3 puntos lo hemos desarrollado en el Ministerio de Adolescentes y en el Ministerio de Jóvenes. Durante 3 semanas hemos desarrollado estos 3 puntos para que ustedes vean y noten la importancia que es para que nuestros adolescentes y nuestra juventud pueda conocer la importancia de la santidad hacia Dios, de que nosotros vivamos una vida de santidad. Segundo punto. El primer punto era que estamos llamados a la santidad porque Dios es santo. Pero este segundo punto lo encontramos en el verso 17 de Primera de Pedro. Y es que estamos llamados a la santidad porque Dios juzgará nuestras obras. El verso 17 va a decir lo siguiente: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas se juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este punto de que Dios va a juzgar nuestras obras puede causar cierta equivocación, debido a que nosotros creemos que la salvación es por fe y no por obras. Entonces, la pregunta que podemos hacernos es: ¿por qué Dios juzgará
o juzgará nuestras obras, ¿verdad? Y aquí quiero llevarte un poquito a que podamos meditar en 3 puntos importantes. En primer lugar, cuando uno revise el Antiguo Testamento, a veces ese juicio del cual se habla por las obras, o de la cual escriben los escritores del Antiguo Testamento, no hace referencia a un juicio eterno, sino a un juicio terrenal. Por ejemplo, cuando se iba a premiar a Israel por permanecer fiel al pacto de Dios, o en todo caso castigar, ¿no? Iba a ser juzgada esa nación que era enemiga de Israel. Ejemplos como estos tiene Segunda de Crónicas, capítulo 6, versículos del 28 al 31, o Isaías 59, verso 18. Eso en primer lugar, cuando se juzga de manera terrenal por las obras que se han hecho. ¿Ok? Pero hay una segunda manera y aún una tercera. La segunda es en el juicio final. Va a haber una examinación de obras y va a ser necesaria para determinar galardones, coronas o recompensas para los creyentes. Porque ciertamente va a haber todo este tipo de recompensas para los creyentes. Incluso cuando tú revisas Mateo capítulo 10, verso 15, o Mateo 11, versos 22 al 24, y así sucesivamente algunos pasajes en Lucas y en Juan, vas a ver que también hay grados de castigo para los perdidos. De la misma manera, la cantidad y la calidad de obras del creyente van a determinar el grado de sus recompensas. Y esto lo vemos específicamente en 1 de Corintios capítulo 3, versos del 12 al 15, cuando dice que el fuego del juicio probará la calidad de la obra de cada uno. Y es que algunos creyentes van a ser premiados y otros no. Y esto también se ve con mayor claridad en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, cuando habla del tribunal de Cristo, el cual dice que cada creyente será recompensado por las obras hechas en esta vida, sean buenas o sean malas. Por último, hay una tercera. En el juicio ante el gran trono blanco, acá hay que hacer una diferencia. Uno es el tribunal de Cristo, y otra cosa es el gran trono blanco. Ese gran trono blanco lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15, donde se van a abrir 2 libros. El primero de ellos es el libro donde se van a juzgar a los muertos según sus obras que están escritas en ese libro. Pero se va a abrir un segundo libro, que es el libro de la vida. Y cualquiera cuyo nombre no esté escrito en ese libro va a ser lanzado y echado al lago de fuego. Para ponerte un poco en contexto, nosotros los creyentes estamos enfocados en el tribunal de Cristo, donde vamos a recibir galardones, coronas, recompensas, etc. Pero aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón van a ser parte de esos que van a ser juzgados según sus obras, porque dice, se juzgarán a los muertos según sus obras, y esa será la segunda muerte, la muerte segunda, la de Apocalipsis, porque sus nombres no están escritos en el libro de la vida y van a ser lanzados al lago de fuego. La pregunta entonces que yo te hago con respecto al verso 17 de Primera de Pedro, cuando dice que Dios, que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, ¿a cuál de estas 3 opciones hace? Si está Pedro escribiendo a aquellos cristianos que habían sido esparcidos, pues está hablando en la segunda, la del tribunal de Cristo, donde por medio de la fe en Jesucristo nosotros somos santificados en el momento de nuestra conversión, y a causa de esa fe entramos en un proceso de santificación hasta que nos encontremos con Dios y podamos nosotros en este tiempo, en este proceso de santificación, andar por aquellas obras que Él mismo preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, tal como lo dice el capítulo 2 de Efesios. Por este motivo,
Este llamado a la santidad es necesario para que podamos vivir una fe no solamente teórica, sino una fe práctica, demostrada en obras, y esas obras serán juzgadas para recibir de parte de Dios recompensas en el tribunal de Cristo. Solo para que entendamos, esas obras serán pasadas por fuego. Y si esas obras son como la madera o la hojarasca que se consumen, no recibiremos recompensa alguna. Pero si nuestras obras son como el metal precioso que con el fuego son purificados, entonces allí tendremos galardón. Hemos revisado este segundo punto que tiene que ver con que estamos llamados a la santidad porque Dios va a juzgar nuestras obras. Pero el último punto, el tercer punto, versículo 18 al 19, estamos llamados a la santidad porque Dios la pagó con la sangre de Jesús. Mira lo que dice el verso 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo primero que encontramos es la palabra fuisteis rescatados. Y eso me llama la atención, porque si teníamos la necesidad de ser rescatados, es porque no nos era posible liberarnos por nuestra propia cuenta. Y fue por esa razón que nos resultó necesario la intervención de un redentor, es decir, de alguien que nos viniera a rescatar pagando por nuestros pecados. Pero ¿qué se necesita para poder lograrlo? Se necesitaba la sangre de un ser santo, sin mancha y sin culpas. Ese era el requisito, el único pago posible para poder satisfacer la justicia divina, para poder satisfacer la ira de Dios en relación a los pecados de los seres humanos. De manera que la sangre de Cristo cumplía con tal requisito. Y por ende, el plan de Dios fue que Él mismo, Jesucristo, tomara nuestro lugar y que muriera por nosotros derramando su sangre, como lo va a decir Hebreos capítulo 9, verso 26. Por eso fuimos rescatados por Cristo. Pero el verso 19 va a decir que fuimos rescatados no con oro ni con plata, porque eso era imposible. Fuimos rescatados ¿con qué? Con la sangre preciosa de Cristo. El valor de la sangre de Cristo alcanza sobradamente para pagar el precio de nuestro rescate. Y al hacerlo, la santidad de Dios entra en paz con la justicia y la ira de Dios. Ambas están equilibradas y satisfechas. Por lo tanto, el amor de Dios puede ahora abrazarnos y nosotros ahora podemos tener el camino preparado para poder ser sus hijos. Dicho de otra manera, al creer en Jesucristo, arrepentirnos de nuestros pecados y aceptarlo como nuestro Rey y Señor, su sangre nos limpia de todo pecado. Primera de Juan capítulo 1:7. Y por lo tanto, Dios ahora puede vernos a través de ¿qué? A través del sacrificio de su Hijo Jesucristo, sin que nuestros pecados sin que nuestros pecados pasados interfirieran entre Dios y nosotros. Ya no hay ese abismo, ya no hay ese muro que nos separaba. No, ahora Cristo, Dios nos ve a través de Cristo y somos redimidos, justificados, santos. De manera que es a partir de ese momento que Dios nos considera justos, santos, y el evento de la redención se da por cumplido en nuestras vidas. Luego de ese evento, comenzamos a ser hijos de Dios y el Espíritu Santo ahora mora en nuestras vidas y ahora empieza a trabajar con nosotros en ese proceso de santificación. Porque tú y yo pecamos todos los días, pero somos santos por el momento específico en el cual Cristo entró en nuestra vida, nos hizo santos, pero hay una santificación progresiva que se va a cumplir, se va a completar el día que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez y estemos ante su presencia.
Hermanos, para poder terminar este tiempo, permíteme decir lo siguiente. Mucha gente hoy en día cree que la salvación es gratis. Mucha gente cree que la salvación es gratis. Pero déjame decirte que esa afirmación no puede estar más equivocada. La salvación tuya y mía costó y costó muchísimo. Fue Dios mismo haciéndose hombre, humillándose a sí mismo para que al morir en aquella cruz pudiese reconciliar al mundo con el Padre, hacernos sus hijos y ser santos, apartados, separados para Él. Demuestra, hermano, demostremos nosotros con nuestra vida una vida santa. Demostremos que somos hijos de ese Dios santo. ¿Qué te parece si oramos para poder cerrar este tiempo? Santo, santo, santo eres tú, Señor, va a decir tu palabra. Padre Santo, ciertamente no entiendo hasta el día de hoy qué es lo que tú viste en mí. ¿Qué viste, Padre Santo, en mí para poder hacerme tu hijo? Y aun cuando me pasara toda la vida terrenal diciéndote gracias, Señor, tal vez no bastaría el agradecimiento por la obra que tú hiciste en aquella cruz del Calvario. Señor, tú nos llamas a ser santos, aun cuando nos equivocamos, cuando queremos, nosotros queremos, Señor, dar evidencia que tú eres Dios, con nuestra vida, con nuestra fe práctica, como ejemplo de la santidad, de haber sido apartados para ti. Ayúdanos, Señor, a poder darte a ti toda la gloria y a vivir una vida de santidad. Te alabamos, Señor, glorificamos tu nombre, tú eres nuestro Dios todopoderoso. Oramos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amados hermanos, ha sido un gusto poder compartir la palabra de Dios con ustedes, así que sigamos disfrutando de este servicio. Bendiciones. Damos gracias a Dios por su palabra. Ella nos fortalece, nos alienta y consuela, y nos prepara para toda buena obra. Dios les bendiga, amados hermanos. Nos despedimos cantando una alabanza a nuestro Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? En tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez, nos podrá separar de su amor. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos
alejará del amor de nuestro Dios. Ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. En Cristo somos más que vencedores. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor